Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta ocasión vamos a hablar de el disco debut de la banda norteamericana Suffocation. El disco se llama Effigy of the Forgotten y fue publicado el 22 de octubre del año 1991 a través del sello Roadrunner Records. El disco tiene 9 canciones y un total de 37 minutos. Bueno, poco hemos hablado en el canal de música extrema de estilos del metal que en su momento estaban rompiendo barreras en cuanto a violencia, brutalidad, pesadez se refiere. El death metal fue un género que en particular surgió a finales de los 80 y rápidamente fue expandiendo su sonido en muchas vertientes. Muchas bandas fueron incorporando sonidos externos al death metal, fueron elevando su sofisticación instrumental, fueron experimentando con diversos sonidos, y una de las ramas que más se expandió en el death metal, incluso hasta el día de hoy, es aquella que pretendía hacer del death metal algo cada vez más brutal, algo cada vez más denso, algo cada vez más sucio, algo cada vez más poderoso a nivel sonoro, algo que definitivamente representara una agresión a tus oídos, que casi que te agrediera personalmente por los niveles de pesadez que presentaba. Y Suffocation fue una de las bandas pioneras en eso. Este es uno de mis discos favoritos de la historia del death metal más crudo y más clásico. Un género que últimamente, en los últimos años, ha caído en algunas bandas un poco en la repetición, pero que no obstante, en su momento, en cuestión de 3, 4, 5 años, tuvo una explosión tremenda. 1991 fue publicado The Effigy of the Forgotten de Suffocation. No fue su primer trabajo discográfico, antes tenían un EP, Human Waste, del cual de hecho recogierían un par de canciones, pero este disco es el himno a la brutalidad. Este es posiblemente uno de los primeros, de hecho muchos citan este disco junto con el Tomb of the Mutilated de Cannibal Corpse como los primeros discos de brutal death metal. O sea, si ya el death metal era pesado, si ya el death metal era brutal, esto posiblemente lo era mucho más. Y varias son las características que hacían que se pudiera considerar este disco incluso más brutal de lo que ya era de brutal el death metal de las primeras bandas, de bandas como Morbid Angel, Obituary, Deicide, Death, los primeros discos, etc. Y es que, en primer lugar, las voces de Frank Mullen, estas vocales, este tipo de guturales que ya no eran una novedad, las guturales ya no eran una novedad, pero sí este tipo de guturales tan profundas, tan densas, sonaban un tanto menos demoníacas como sonarían las voces harsh del death metal o ciertas expresiones vocales, por ejemplo de Glenn Benton en Deicide. También sonaban menos raspy que la voz, por ejemplo, de Chuck Schuldiner de Death. Aquí lo que hacía Frank Mullen era una gutural brutal, o sea, muy baja, muy grave, muy fuerte, súper poderosa. A veces llegaba a lo ininteligible de lo que se estaba cantando aquí, porque simplemente escuchaban gruñidos, prácticamente un perro de una raza grande y poderosa. Y a esto lo acompañan, por otro lado, los riffs. ¡Qué maravilla de riffs! Este fue uno de los primeros discos que era muy elevado a nivel técnico y compositivo. Ya habían algunas bandas que estaban empezando a experimentar con progresiones. Tenemos por ejemplo a Atheist, que es una banda, o Atheist como se le conoce normalmente, que estaba haciendo música extraordinaria con una influencia de jazz, por ejemplo, incorporando la sofisticación instrumental del jazz. Pero estas guitarras de Effigy of the Forgotten suenan brutales, con un sonido muy grave, muy rápidas, muy trepidantes, cochinas pero a la vez técnicas. Y es que el estilo de la composición de las canciones en este disco en general es muy complejo. No solo las guitarras además, sino que tenemos aquí en guitarras y bajos, sino que tenemos también la base rítmica de Mike Schmidt haciendo cosas extraordinarias. La mayoría de canciones están en una duración estándar, no son extremadamente largas, no son extremadamente cortas. El disco es relativamente corto, pero cada canción te presenta una cantidad de información que para los estándares de esa época era impresionante. Aquí están los cambios de ritmo, los cambios de velocidad. Aquí te transforman en una sola canción, te la vuelven una canción como mucho groove,
más acompasada, tal vez, donde el beat, el groove en la base rítmica está un poco más lento, pero con un doble bombo que hace combinar la canción, y de la nada te tiran un blast beat a toda velocidad con un trémolo picking salvaje, y siempre las vocales de Frank Mullen detrás gruñendo, haciendo esos sonidos estruendosos, súper guturales, muy guturales. Esto es como si lo estuviera escuchando en la misma caverna. Esta música es un poco, presenta esta sensación. La estructuración de los riffs es muy compleja, la base rítmica es muy compleja. Mike Schmidt de pronto no hace tantas florituras, no hace tantos redobles como por ejemplo lo hacía el baterista de Atheist o los que iba a tener Death en discos, sobre todo a partir del Human. Mike Schmidt aquí hace más que todo ataca con mucha precisión, velocidad, pero los cambios de ritmo, los cambios de tempo, la sofisticación a nivel rítmico está. Los solos son solos técnicos, muchos solos yo creo que influenciados más que todo por Chuck Schuldiner. Aquí Terran Hobbs hace un trabajo espectacular a ese respecto, y la verdad es que es un gozo completo, ¿no? No vale tanto la pena mencionar ciertas canciones porque es que cada una de las canciones recoge todos los elementos del disco. De pronto podríamos mencionar que normalmente se cita la canción Leak of Veracity como la primera canción con breakdown en el death metal, porque tiene un pasaje un poco más arriba de la mitad en la que simplemente se escucha ese riff machacante con ese tempo muy acompasado que es el típico breakdown que iban a explotar muchos años más tarde muchas bandas, sobre todo deathcore. De pronto tenemos algunas transiciones más sofisticadas, un tanto más atmosféricas en la composición de los riffs, en canciones como Infecting the Crypts como Seeds of the Suffering o como Habitual Infamy, muy influenciadas por Death, pero son pequeños dejes, porque el resto de esta canción este disco es el ataque, es la velocidad, es la agresividad y la maestría de Terran Hobbs en la base, en las guitarras, que es el único miembro que se mantiene hasta hoy. El disco fue producido por Scott Burns, que era el productor de death metal de esa época. Casi todos los músicos de death metal de ese momento, sobre todo en Florida, estaban siendo producidos por Scott Burns, que tenía ya el toque secreto para hacer sonar estos discos así de brutales, así de pesados, así de densos, así de salvajes. La banda se ha mantenido en una gran tónica hasta el día de hoy. Tuve la oportunidad de verlos en vivo hace un par de años, y en vivo transmiten toda la brutalidad que suena en estudio. Genial, maravillosos. Gran disco de Suffocation, disco fundamental en el death metal, un género muy rico en ese momento. Al día de hoy también, pero en ese momento estaba teniendo una explosión de creatividad a niveles poco imaginables, y yo creo que esta fue uno de los discos pioneros y una de las bandas pioneras en expandir el death metal por el lado de hacerlo más brutal, más pesado. Esta es una experiencia no para cualquiera, pero los que logren disfrutar este tipo de pesadez, pues los invito a que escuchen esta joya de el death metal, Effigy of the Forgotten de Suffocation, publicado en el 91 a través de Roadrunner. Gracias por ver el video, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita y nos vemos la próxima. Pásenla bien.